Hola, profe, ¿cómo estás? Ay, no tenía el audio puesto. Hola, Anto, ¿cómo estás? Bien, profe. Dije, qué raro que no me está hablando, y claro, tenía el audio silenciado. Ya estamos terminando. Falta re poco, ¿eh? Sí, profe. Viene lo más difícil. Lleguemos vivos y vivas. Hoy se suman Marisa y... Ay, Ahí está. que les toca, les toca. Sí. Hola, ¿qué Hola tal? Marisa, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? Bien. Hola, profe. Hola Débora. Hola a todos. Hola. Hola, Buenas. Marisa. ¿Qué más? Marisa, Florencia, Antonella. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Hola. andan? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola Norma, hola Flor. Bueno, falta Diego del otro equipo, del otro grupo. Sí, estábamos en la otra clase. Diego, Antonella y yo. Buenísimo. Vamos. Ya se debe estar por subir a la clase, así empezamos. Ay, mientras voy a empezar a luchar con Chamilo. Va. ¿Cómo vienen con las prácticas? ¿Ya terminaron? Sí, sí, por Sí, suerte sí. Sí. Solo Bien, tenemos que entregar un trabajo sobre las prácticas hoy. claro. ¿Cómo les Pero lo fue? pesado, ¿Estuvo lindo esto bien. con los chicos? Sí, el profe es re bueno. re lindo. Por suerte, a mí me tocó un curso hermoso, me encantó, así que me sentí re cómoda y me re gustó Ay, qué todo. bueno. Sí. Sí, En general los chicos son muy amorosos porque cuando van otros, en general, ¿no? Puede haber de todo, pero cuando van otros profesores nuevos, como que dan lo mejor de sí, o al revés, cuando a uno es el profe de ellos y te observan la clase o viene alguna autoridad o algo por el estilo, también se reponen las pilas, les agarra así como una cuestión de protegerte, de hacerte quedar bien, que es muy dulce, porque me ha pasado siempre que cuando me observan una clase o algo y muchos cursos distintos y enseguida, viste, están como, se portan bien, participan, levantan la mano, qué sé yo, y después cuando la persona que te está observando se va, te hacen cara como de, salimos bien, son Claro. ay, tiernos. qué bueno. Yo tenía miedo por ahí que sea como todo lo contrario, o me dan miedo los cursos altos. Me tocó un segundo año re lindo. Y digo, que no me toque un quinto. A lo mejor es un prejuicio y nada que ver. Y los de quinto son un poquito más por ahí pispiretas, pero los chiquitos enseguida como que
empatizan y quieren que todo salga bien. Son muy Sí, tiernos. sí, esa es la palabra, empatizan, yo creo que fue así, eso pasó. Me encantó a mí. Sí, es muy lindo eso. Bueno, quieren empezar vos, Marisa? Y porque como Diego está tardando, para que no hagamos como siempre, que después estamos a las corridas. Hola, profesora. Sí, profe. Ah, ahí se subió. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, Hola, no ¿qué sé tal? qué grupo quiere empezar. Si les parece, empezamos Norma y yo. Como ¿Puede guste. Ok, ser, vamos. Florencia y Diego? Sí, no hay problema por mí. Bueno, Sí, sí, no hay problema. bueno, profe, empiezo compartiendo yo la pantalla, ¿puede ser? Dale, ya puse para que puedas compartir. Ok, ahí voy. ¿Se ve? Sí. Bueno, a Norma y yo nos tocó el estridentismo y lo vamos a hacer así, lo vamos a exponer de esta manera. Yo voy a hablar de las vanguardias de Jorge Schwartz en general, las vanguardias latinoamericanas, y después Norma va a ir al manifiesto precisamente del estridentismo. Bueno, las vanguardias latinoamericanas de Jorge Schwartz. Este es un escritor, crítico literario, investigador y profesor universitario. Él nació en 1944 en Argentina y sus investigaciones sobre las vanguardias se encuentran entre las más importantes de la crítica literaria. Y él va a empezar diciendo que su investigación nos va a hablar sobre la investigación de las vanguardias Latinoamérica y dice que para comprender los años 20 y 30 en América Latina, es necesario investigar las corrientes de vanguardia, estudiar los contextos culturales y las consecuencias históricas de cada movimiento. Que el objetivo del trabajo no es solo defender su legitimidad de las vanguardias ni hacer un obituario, sino articular las dimensiones estéticas e ideológicas presentes en los textos, buscar una integración histórico-geográfica y derribar las barreras que separaron a Brasil de la América hispánica. Y acá hace una crítica sobre la exclusión de las vanguardias brasileñas en algunos estudios que abordan el vanguardismo latinoamericano. Destaca que esta omisión es más problemática en trabajos donde el título incluye la expresión América Latina, pero que no mencionan las vanguardias brasileñas. Y que de este modo, él va a intentar esbozar una historia concisa de las vanguardias a través de sus momentos cruciales. La periodización se va a referir sobre el periodo de las vanguardias en América Latina y las posibles fechas que marcan el inicio y el fin. Y dice que aunque comúnmente se ubican en los años 20, se sugieren algunas fechas clave. En 1909, Marinetti lanzó el Manifiesto Futurista en París y esto tuvo repercusiones inmediatas en América Latina. Y destaca la lectura del Manifiesto Non Serviam de Vicente Huidobro en 1914 como un punto de inicio adecuado para las vanguardias latinoamericanas. Y subraya que el surgimiento de movimientos políticos, sociales y golpes militares en los años 30 influyeron en el declive de las vanguardias. La crisis económica de 1929 también tuvo un impacto significativo. Menciona que en 1938 el poeta peruano César Moro revivió el surrealismo en México y se destaca el encuentro
entre Diego Rivera, León Trotsky y André Breton, que resultó en el manifiesto por un arte independiente. Después concluye que el periodo de las vanguardias en América Latina abarcó aproximadamente un cuarto de siglo, alrededor de 1909 hasta 1938, con eventos posteriores marcando debates sobre el compromiso ideológico del arte. Después vas a continuar con las utopías americanas. Dice que las vanguardias latinoamericanas rechazaron el futurismo italiano, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, y esto debido al respaldo de Marinetti al fascismo, pero que reconocen su influencia en la refutación de valores del pasado y la búsqueda de una renovación radical. Aunque el futurismo no inventó la crítica a la tradición, sí revitalizó el debate debido a su retórica violenta, el gesto agresivo y la amplia difusión internacional de su teoría. El deseo de diferencia y negación del pasado en el arte se relaciona con los modernos medios de producción, cambios en el consumo y la ideología progresista de la revolución industrial. Dice que el hombre nuevo de la vanguardia tiene múltiples utopías y proyecta su imaginación en el futuro, que la utopía más común en estas corrientes es la búsqueda de lo nuevo. Esta ideología es predominante en los movimientos vanguardistas. El concepto de nueva sensibilidad se convierte en una palabra de orden en los movimientos artísticos de los años 20. Y la novedad no solo implica rechazar el pasado, sino también se manifiesta en transformaciones formales como el verso libre, la irregularidad métrica y la liberación de la sintaxis. La poesía vanguardista está impregnada de imágenes relacionadas con la admiración hacia la tecnología y la máquina. Esta imagen tecnológica impregna la nueva ciudad. Va a mencionar que hay autores que critican la obsesión por lo nuevo, sugieren que el deseo de novedad no siempre se traduce en verdadera innovación y advierten sobre el agotamiento del concepto. Por ejemplo, Vallejo, escritor peruano, critica de forma contundente la vanguardia, argumentando que América está adoptando acríticamente influencias europeas, lo que demuestra una falta de arraigo cultural. Afirma que los escritores siguen una literatura imitativa y que carecen de una estética propia. Vallejo, a pesar de oponerse a la ideología de lo nuevo, está más preocupado por definir un arte auténticamente americano. Borges, Vallejo y Mariátegui coinciden al proponer un cambio fundamental de valores. En este enfoque crítico se establece que el talento individual debe ser más importante que seguir modas y la creatividad debe prevalecer sobre los dogmas establecidos. Después va a hablar sobre los lenguajes imaginarios. Dice que en los años 20, la vanguardia en Brasil, Argentina y Perú abordó la idea utópica de desarrollar un nuevo lenguaje o renovar los existentes. Estas propuestas reflejan un intento de modificar y distanciarse del español o portugués tradicionales, mantener inalterada la tradición lingüística europea impuesta por las academias, significa quedarse en el pasado colonial y negar la evolución natural del lenguaje y la propia tradición americana. Pero aclara que este deseo no surge con la vanguardia, sino que tiene sus raíces en el romanticismo, siendo una respuesta ideológica a las guerras de independencia. La vanguardia posterior retoma y renueva esta discusión, asociando la creación de un nuevo lenguaje con la idea de un país nuevo y un hombre nuevo americano. Esto surge en un contexto nacionalista y de revisión de la independencia cultural, de la dependencia cultural. Con la llegada de los colonizadores a América, nace una nueva lengua. Este fenómeno de diversidad dialectal se observa en América Latina y representa una forma de oposición a la idea de una herencia colonial estática,
reafirmando la identidad nacional. El escritor y crítico Ángel Rama analiza estas tensiones dialectales entre cultura y poder, distinguiendo dos formas de lenguaje. Uno, el público y formal, influenciado fuertemente por la norma cortesana, utilizado en las relaciones formales de la élite letrada, y el otro, el lenguaje popular y cotidiano, que era utilizado en los estratos sociales más bajos. A mediados del siglo XIX, pensadores como Simón Bolívar coinciden en la necesidad de una expresión lingüística propia para América, una preocupación que las vanguardias retomarán en los años 20. La Semana del 22 en Brasil, que fue un evento en 1922, un evento que se daba al arte moderno, logra una importante conquista al introducir el lenguaje coloquial en la poesía. Oswald de Andrade, en particular, incorpora esta experiencia como un tema poético. Y acá les leo rapidito una poesía que dice: deme un cigarrillo, reza la gramática del profesor y del alumno y del mulato sabiondo, pero el buen negro y el buen blanco de la nación brasileña todos los días dicen: olvídate de eso, camarada, dame un cigarrillo. Y dice que el simple cambio de lo oral a lo escrito y la transformación poética de una situación cotidiana convierte el poema en una vanguardia, en una parodia de la norma gramatical y de sus defensores, el profesor, el alumno y el mulato sabiondo. Te puedo continuar con Argentina. ¿Se escucha? Sí. Ah, porque me escuché un eco. Me escuchaba a mí misma. Bueno, que en Argentina surge el debate sobre lo argentino en relación con el lenguaje. Para los conservadores, el español argentino debía seguir las normas de la Real Academia Española. Por otro lado, hay quienes ven el lenguaje como una entidad dinámica capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. La generación martinfierrana, por ejemplo, defiende una fonética propia y argumenta que los americanos han enriquecido el español, haciéndolo más utilizable y cercano a la vida cotidiana. Borges se implica profundamente en esta controversia y escribe poesía en un lenguaje marcadamente acriollado, un fenómeno conocido como criollismo de vanguardia. Sin embargo, Borges también aplicó una suerte de autocensura o corrección normativa a su poesía. En las diversas reediciones de Fervor de Buenos Aires, Borges lleva a cabo una suerte de limpieza de los criollismos, volviendo el lenguaje más académico y convencional, refutando su propio pasado. Francisco Chuquibhuanca Yulo propone una utopía lingüística en las vanguardias de los años 20, la ortografía indoamericana. Y su objetivo no es simplemente actualizar la escritura para reflejar los usos orales contemporáneos, sino rescatar la dimensión oral del quichua y aymara desde el pasado indígena. La ortografía fonética de Ayulo es un ejemplo representativo de un lenguaje mestizo. Combina la sintaxis y vocabulario del español con la fonética influenciada por lenguas precolombinas. El autor considera que es valioso para la ortografía en la corriente vanguardista. Schwartz dice que los proyectos lingüísticos abordados hasta ahora representan un deseo que se enmarca en lo posible y realizable, lo que de alguna manera restringe la dimensión utópica. Aunque se llevaron a cabo varias modificaciones ortográficas, ninguna de ellas logró completamente las formulaciones propuestas por los impulsores de estos cambios. El objetivo común es revitalizar el portugués y el castellano, conforme a la propuesta martinfierrista, mejorando estas lenguas mediante la simplificación de las normas escritas y vinculándolas a una tradición
nacionalista. Después habla de Jules Solar, que es un conocido pintor, pero que en este contexto nos centramos en su utopía lingüística, y va a hablar del lenguaje imaginario de Jules Solar, conocido como Panlengua y Neocriollo, que es un proyecto que se dirige no hacia lo plausible, sino hacia lo irrealizable. Las reglas de este proyecto son una auténtica utopía. A diferencia de otros proyectos previamente mencionados, Jules Solar propone un lenguaje universal que busca superar las barreras idiomáticas en plena época de cosmopolitismo en Buenos Aires. La panlengua se trata de un nuevo idioma universal que se escribe tal como se pronuncia. El neocriollo es una lengua artificial con bases del español y del portugués, cuyo fin era convertirse en el idioma de comunicaciones entre los habitantes de América Latina. Después, él va a decir que las vanguardias entronizadas, o sea, las que él pone en el podio, son martinfierristas y estridentistas. Martín Fierrista era una revista que estaba, bueno, una revista comprometida con lo social y lo político, y él va a destacar la importancia de las memorias y testimonios que provienen de la generación martinfierrista. Estos textos muestran un carácter nostálgico y evocador, enalteciendo el sentido revolucionario del movimiento, que se consolidó como la corriente de vanguardia más revolucionarios en las letras argentinas. Oliverio Girondo y Evar Méndez son particularmente elogiados por su contribución al movimiento. Y en el caso del estridentismo, el poeta Germán Arzubide se convierte en el historiador destacado del movimiento. Escribió 2 libros con el mismo título, El movimiento estridentista, con el objetivo de rescatar la dimensión histórica del movimiento. La primera versión de su libro, publicada en 1926, se caracteriza por su estilo vanguardista y su enfoque en el fragmento y el montaje. La segunda versión destaca aspectos políticos y contextualiza el movimiento. Por un lado, el texto se muestra acribillado de íconos de la modernidad: radios, telégrafos, motocicletas, trenes, jazz, gasolinas, torres, etc. Y por otro lado, hay espacio para la visualización de ciertas utopías urbanas: la ciudad de Stridentópolis, con su universidad y su radio; el Café de Nadie, que era un punto de encuentro de los participantes del movimiento y donde tiene lugar la primera exposición estridentista. El texto también subraya la descentralización de la vanguardia mexicana, con Jalapa como sede principal del estridentismo, en contraste con la Ciudad de México, donde estaba el grupo de contemporáneos. Y para finalizar, Schwartz menciona que los promotores de las vanguardias tomaron diferentes caminos en sus reflexiones posteriores. Borges y Vallejo, por ejemplo, se volvieron críticos de los movimientos de ruptura que habían fundado, mientras que otros, como Mario de Andrade y Oswald de Andrade, mantuvieron una perspectiva crítica, pero reconocieron la importancia de sus respectivos movimientos. Pero Vicente Huidobro, en cambio, permaneció fiel a las ideas del poeta como redentor y de la poesía como fuerza renovadora a lo largo de su vida. Bueno, y hasta acá es más o menos lo que decía Schwartz de las vanguardias latinoamericanas. Voy a dejar de compartir para darle lugar a Norma. Re bien, Mari. Norma.
Estás muteada, Normi, ¿eh? Estás muteada. Ahí está, gracias. Bueno, el estudiantismo, bien como dijo Marisa, es un movimiento vanguardista que surgió en México en la década de 1920 y es un fascinante capítulo en la historia de la cultura y el arte de la sociedad mexicana. Este movimiento no solo revolucionó la literatura, sino que también dejó su huella en la pintura, la música, la arquitectura y otras formas de expresión artística. El contexto histórico, el estridentismo más allá del ruido, tiene que ver con ese contexto histórico de la década del 20 en México, que es crucial para comprender el surgimiento de este movimiento de vanguardia. Ya que esta década en México fue un periodo de profundos cambios y transformaciones. Se encontraba la resaca de la Revolución Mexicana, un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920, y que surgió como respuesta a una serie de injusticias sociales, políticas, económicas en ese país, y lo había dejado en una situación de posguerra total, ¿no? Entonces la revolución trajo con una lucha por la justicia social, la reforma agraria, la redefinición de la identidad nacional. El país estaba en un proceso de reconstrucción, tanto política como social. Fue en ese contexto de agitación que surgieron movimientos culturales y artísticos como el estudiantismo. Buscando reflejar la nueva realidad de México y contribuir a la creación de una identidad cultural moderna, esta década hizo justamente pie en esta vanguardia, ¿no? Que también fue testigo de una creciente urbanización en México, con el surgimiento de las ciudades modernas, las que se convirtieron en centros de actividades culturales, políticas, económicas. Entonces, el estudiantismo abrazó esta transformación, exaltando la velocidad, la máquina, la tecnología, como elementos centrales de su obra. Se produjo también un florecimiento de la prensa y la literatura, ya que los intelectuales, los periodistas y los escritores participaron activamente en debates sobre la identidad y el rumbo del país. Fue este contexto que surgió como un movimiento audaz que desafiaba las convenciones literarias y artísticas de la época. También este movimiento artístico de vanguardia viene a romper con los cánones estéticos establecidos, ya que promueve ideales sociales progresistas. Tuvo influencias extranjeras, bien como dijo Marisa, hasta cierto punto de otras corrientes vanguardistas como el futurismo italiano, aunque algunos lo niegan, el ultraísmo español, el creacionismo de Huidobro y el Dada. También influyeron mexicanos como Ramón López Velarde y Juan José Tablada. Sus fundadores fueron Manuel Maples-Arce, el principal impulsor del estudiantismo. Publicó en diciembre de 1921 el primer manifiesto en la revista, la revista Actual número 1. Fue un poeta, un ensayista, teórico literario mexicano, defensor de la modernidad, la tecnología y la velocidad en la literatura y el arte. Germán Azubide, cofundador del estudiantismo y miembro activo del movimiento, poeta y periodista mexicano, contribuyó a la revista Estudiantópolis y promovió el uso de la tipografía en la poesía. Aquiles Vila, poeta y editor, fue uno de los primeros colaboradores de esa revista y promovió la innovación en la literatura y el arte. Escribió la única pieza narrativa de ese movimiento, la novela La señorita etcétera, 1922. Al otro lado podemos ver a Ramón Alba de la Canal, un artista visual y pintor mexicano,
uno de los fundadores y colaboradores, contribuyó al diseño gráfico y visual de la revista Estridentópolis, aportando ilustraciones vanguardistas que complementaron la poesía y la escritura. También contribuyó a establecer la identidad visual distintiva de esa revista, ¿no? Bueno, Maples Arce publica en forma de hoja volante el primer manifiesto estridentista. Lo llama Actual número 1, con el subtítulo Hoja de vanguardia comprimido estridentista de Manuel Maples Arce. El manifiesto consta de un prólogo que denunciaba la precaria situación de la literatura nacional, donde se ve el deseo de romper con el pasado, atacando a la Iglesia Católica y al país, con el pronunciamiento de que muera el Padre Hidalgo, abajo San Rafael, San Lázaro, con deseos de ir hacia otra dirección, le llama esquina, ¿no? También con cierta ironía dice, se prohíbe fijar anuncios, y justamente, este primer manifiesto, como hojas volantes, aparecieron a lo largo de la ciudad histriónica, ¿no? En los muros, en las esquinas, en las calles. El año era 1922. También tiene 14 puntos, lleva una fotografía del autor y contiene un directorio de quién es quién en la vanguardia mundial. En el actual número 1 hace referencia al desprecio hacia la ideología rancia y reaccionaria, a la posibilidad de un arte nuevo, juvenil y entusiasta, la exaltación del tematismo sugerente de las máquinas y la justificación de una necesidad espiritual contemporánea, a la defensa de la juventud contra la influencia de los merólicos exegistas con nombramiento oficial de catedráticos, y también tiene un apartado ahí, dice, caguémonos, ¿no? Como diciendo, pongámonos en contra, ¿no? de los ídolos populares como el general Zaragoza y William Duncan. Se opone a los panegiristas sistemáticos, son personas que elogian, ¿no?, exageradamente a otras, defiende a la juventud desde las influencias de los corruptos, y agregaba que el estridentismo es la síntesis de una fuerza radical opuesta al conservatismo solidario de una colectividad anquilosada. Los manifiestos fueron 4, el primero en la ciudad y los otros 3 en las provincias. El segundo es la hoja de vanguardia, el tercero en 1925 y el cuarto en 1926. Como movimiento duró hasta 1927 y en el interín el grupo que se formó en torno a él hizo muchas cosas: revistas, exposiciones, ediciones de libros, de poesía y narrativa. Provocó muchas discusiones en el ámbito intelectual y literario contemporáneo. La señorita etcétera de Arqueles Vela, una de las principales representantes de la prosa vanguardista en Latinoamérica, fue reeditado después de 4 años en la revista del movimiento estridentista, Horizonte, con el subtítulo Novelas. El cine y el jazz se desarrollaron como géneros artísticos entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la era sonora en la cinematografía. El jazz tuvo una gran influencia en los años 20 y al poco tiempo se conocieron estos años como la era del jazz.
En la poesía estridentista vemos la ausencia de una lógica explicativa, tanto hay enlaces gramaticales, como bien dijo Marisa, no hay enlaces gramaticales ni descripciones anecdóticas. El objetivo era relacionar o fusionar términos de comparación tan alejados que produzcan sorpresa o expectativa. Las principales características del estridentismo se enfocaron en la modernidad, el uso de formas y colores audaces y la incorporación de elementos de la vida urbana y la tecnología en la obra de arte. Las características del estridentismo en la literatura también tuvo su enfoque en la modernidad, la experimentación con nuevas técnicas y formas literarias, y la incorporación de elementos de la vida urbana y la tecnología en la obra literaria. El uso del lenguaje coloquial y popular, la experimentación con la tipografía. Bueno, quiero mostrarles algunas de las obras de arte destacadas del estridentismo. En estas obras podemos observar el uso de formas geométricas y líneas angulares para crear una sensación de movimiento y velocidad. El uso de colores brillantes y contrastantes para crear una sensación de energía y dinamismo. La incorporación de elementos de la vida moderna, como la tecnología y la publicidad en las obras de arte, la experimentación con diferentes técnicas y materiales, como la fotografía y el collage, el enfoque en temas urbanos y la vida moderna en la ciudad. La influencia del estridentismo en la cultura mexicana y en las generaciones posteriores de escritores y artistas contribuyó a la modernización de la literatura y el arte en México, tuvo un impacto duradero en la literatura, en la cultura mexicana, ya que las ideas y las innovaciones de este movimiento influyeron en generaciones posteriores de escritores y artistas. Dejo de compartir. Bien, bueno. Perdón, solamente 2 minutos que quiero mostrarles. ¿Puedo compartir un cachito, profe? Otra Sí, vez sí, queda un Ahí minuto voy. y medio, dale. Porque yo... Ay, no puedo. No puedo pasar para mostrarle. Bueno, se los leo. Porque yo había elegido un poema de Maples Arce, perdón, pero no puedo pasarlo, de Maples Arce, que se llama Flores Aritméticas. Lo leo rapidito. Eh, Esas rosas eléctricas de los cafés con música que estilizan sus noches con poses operísticas, languidecen de muerte como las semifusas, en tanto que en la orquesta se encienden anilinas y bosteza la sífilis entre tubos de estufa. Equivocando un salto de trampolín, las joyas se confunden estrellas de catálogos Osram. Bueno, continúa, pero tenemos poco tiempo. Yo había elegido este poema porque es una muestra de lo que fue para Maples Arce el estridentismo, porque acá vemos lo moderno, lo urbano, lo tecnológico, que era lo que ellos buscaban en la poesía, descartan las normas gramaticales, bueno, acá por eso lo quería mostrar con respecto